Bueno, chicas, acá les presento el segundo video referente a la semana 5 para reforzar los temas que se han hecho en la semana 5. Los temas básicamente son sucesiones y progresiones aritméticas. Vamos a hablar sobre sucesiones. Como todos los temas en matemática, estos nacen siempre de la necesidad que se presenta en la vida cotidiana del hombre. Y este también es el caso de las sucesiones y progresiones aritméticas. Por ejemplo, hoy en día vemos las colas en los bancos, mercados y otros lugares. Ahí estamos viendo sucesiones de personas porque se ve un orden. Cuando, por ejemplo, nos formábamos en nuestros colegios, había un orden. Entonces estábamos viendo una sucesión de estudiantes. Primero era María, luego Juanita, luego Lucía, etcétera, etcétera. Es así que en la vida diaria vemos muchos ejemplos similares en nuestro entorno. Ahora, estas observaciones trasladémosla a la matemática. En el video anterior se hizo una introducción a los números y se presentaron a los conjuntos numéricos como n, z y q. Solamente fue una presentación, ¿se acuerdan? Y a los elementos que los constituyen. Estos conjuntos también serían sucesiones, puesto que presentan un orden. Por ejemplo, en el conjunto de los números naturales, sus elementos eran 0, 1, 2, 3 y así hasta n infinito. Entonces, el conjunto n es un arreglo de números que forman una sucesión numérica. Es así que se llega a la conclusión de que una sucesión es un arreglo ordenado de personas, cosas, animales y números. En el caso de nuestro estudio, nos enfocaremos en los números. Por ejemplo, la sucesión de números pares sería, ¿no? 2, 4, 6, hasta un 2n. ¿Por qué decimos 2n? Porque si yo reemplazo n por cualquier número natural, yo voy a obtener un número par siempre. Igual, la sucesión de los números impares sería 1, 3, 5, 7, 9, hasta un número 2n-1. De la misma manera, si yo reemplazo en vez de n un número natural cualquiera, por ejemplo, si n fuera 1, ¿qué me sale? 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces, siempre si yo utilizo esa fórmula general, voy a obtener un número impar. Igual, la sucesión de números cuadrados, por ejemplo, sería 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9 y así sucesivamente. ¿Con qué expresión podemos obtener los cuadrados de los números? Con la expresión n al cuadrado. No olvidemos que n siempre va a ser un número natural. Así tendríamos una infinidad de ejemplos de sucesiones. Bueno, nota. Según sea la sucesión, hay un término general. En el caso del primer ejemplo, este término sería 2n. Y al reemplazar n por un número del conjunto natural, se obtiene la sucesión de números pares, por ejemplo, ¿no? Por decir, si tenemos, por ejemplo, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y así hasta el infinito positivo. Apliquemos lo mencionado y si tenemos la fórmula, por ejemplo, o la expresión, por ejemplo, n más 1 sobre 3 y nos piden que escribamos los términos de esta sucesión. Entonces, los valores de n siempre son números naturales, no se olviden. Entonces, se tendría los siguientes términos. Primer término, por ejemplo, sería, si n es igual a 0, escribiríamos 0 más 1 entre 3, que sería un tercio. El segundo término sería si n es igual a 1, n más 1, 1 más 1 sobre 3, y esto sería 2 tercios. El tercer término sería para n igual a 2, por decir, entonces tendríamos 2 más 1 sobre 3 y tendríamos 3 sobre 3. El cuarto término sería para n igual a 3, por ejemplo. Serían 3 más 1 sobre 3, que serían 4 tercios. Y así obtendríamos infinitos términos. Ahora, en el siguiente caso, si tenemos, por ejemplo, la expresión n sobre n más 2, si n pertenece a los números naturales, entonces, primer término, para n igual a 0, ¿qué tendríamos? En vez de n escribo 0,
Entonces sería 0 sobre 0 más 2, que serían 0 entre 2, que en este caso sí sería 0 el resultado. El segundo término, para n igual a 1, sería 1 sobre 1 más 2, que serían 1/3. En el tercer término, para n igual a 2, y así sucesivamente, 2/4. Para n igual a 3/4 término, en vez de n escribimos 3 sobre 3 más 2 igual a 3/5. Para el quinto término, para n igual a 4, lo mismo, en vez de n escribimos 4 y tendríamos 4 entre 4 sobre 2 serían 4/6. Y así sucesivamente. Y podríamos seguir así con muchísimos ejemplos. Ahora veremos qué son las progresiones aritméticas. Progresiones aritméticas lo vamos a también representar simplemente con PA. Cuando yo ponga PA estoy hablando de progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas son sucesiones especiales que se forman sumando o restando una cantidad fija a un número fijo. Entonces, los números naturales son números en progresión aritmética. Por ejemplo, ¿cómo obtengo? Si sus elementos son 0, 1, 2, 3, obtengo sumando, ¿sí o no? A 0 le sumo 1, a 1 le sumo 2, a 2 le sumo, perdón, a 1 le sumo 1, a 2 1, a 3 1 y así voy a ir obteniendo los números naturales hasta el infinito. Entonces, n se obtiene sus términos sumando 1 al término anterior. A este número, o sea, a 1, se le conoce como razón o diferencia de la progresión aritmética. A los términos se le puede denominar también como a sub 1, primer término, igual a 1. A sub 2, segundo término, igual a 2. A sub 3, tercer término, igual a 3. A sub 4, cuarto término, y hasta un a sub n, que puede ser igual a n. Y así sucesivamente, para identificarlos mejor, utilizamos los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, hasta a sub n. O sea, eso nos permite identificar mejor y decir primer término, segundo término, tercer término y así. Ahora, en la siguiente, por ejemplo, en la siguiente sucesión vamos a ver si es una progresión aritmética. Por ejemplo, si tenemos 2, 5, o los términos 2, 5, 8, 11, 14 y 17, estamos observando que a 2 le sumo 3, para obtener 5, a 5 le sumo 3 para obtener 8 y así sucesivamente. Entonces puedo decir que es una progresión aritmética. También en este caso la razón sería 3, ya que estamos sumando el número 3. En conclusión, la razón de esta progresión aritmética es 3. Bien, en el siguiente caso tenemos, por ejemplo, la progresión o sucesión, también podemos decir en este caso, 30, 28, 26, 24, 22. Estamos observando que está en forma descendente, ¿sí o no? Entonces también es una progresión aritmética, cuyos términos se obtienen restando. Mira, a 30 le he restado 2 para que sea 28. A 28 le he restado 2 para que sea 26 y así sucesivamente. Restando, entonces, el número 2, el cual es la razón de la progresión aritmética. Entonces podemos tener una progresión aritmética ascendente, o sea, subiendo si sumamos un número a cada término anterior, al que llamamos razón, y será descendente si restamos un número, que será una razón también. Es así como se concluye que la diferencia entre sucesión y progresión aritmética es: una sucesión no necesariamente tiene una razón. En cambio, una sucesión para ser progresión aritmética necesariamente tiene que tener una razón. Ahora estamos en condiciones de explicar cómo se obtiene la fórmula general de una progresión aritmética. A ver, veamos. Si a sub 1, a sub 2, a sub 3 son términos de una progresión aritmética, ¿no? Hasta a sub 5, hasta a sub n, y a sub 1 digamos que es 2, a sub 2 es 4, a sub 3 es 6, a sub 4 es 8, a sub 5 es 10 y así sucesivamente. Vemos que estamos obteniendo los términos sumando la diferencia o la razón 2. Entonces, tenemos lo siguiente. A sub 1 es igual a sub 1. A sub 2 es igual a sub 1 más la razón. A sub 3 es igual a sub 1 más 2 veces la razón. A sub 4 es igual a sub 1 más 3 veces la razón. Y así a sub 5 será a sub 1 más 4 veces la razón.
Y así sucesivamente. Miren, más una vez, más 2 veces, más 3 veces, más 4 veces, etc. Queremos saber cuánto será a sub n. Será el mismo a sub 1 más, como n, como vemos, miren, 2 y 1, 3 y 2, 4 y 3, 5 y 4. Entonces, si este es a sub n, será n menos 1 por la razón. Entonces, la fórmula general es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. No olviden nunca que a sub n es el último término. N es el número de términos de la progresión aritmética. ¿Ya? Número de términos de la progresión aritmética. Bueno, A1 es el primer término. A sub 1 siempre es el primer término. A sub 2 será el segundo término y así sucesivamente. Y R es la razón de la progresión aritmética. Razón o diferencia. Ahora, vamos a resolver unos ejercicios. ¿Ya? Vamos a resolver unos ejercicios donde se aplica la fórmula general de progresiones aritméticas. Y el primero nos dice, calcular el valor que ocupa el lugar 12 de la progresión aritmética. La progresión aritmética es 3, 7, 11. Estamos observando que los términos se van obteniendo sumando 4. Entonces, la razón, ¿cuánto es? La razón es igual a 4, ¿verdad? Entonces, estamos observando que a sub 1 es igual a 3, a sub, la razón 4, me piden hallar a sub 12, porque es el lugar que ocupa el lugar 12. Entonces tendríamos a sub 12 sería igual a sub 1 más 12 menos 1 por la razón, porque en este caso n viene a ser 12. Ya, a sub 12 no conocemos, así que sigamos, n es igual a 12, entonces a sub 1 más 11 por la razón tendríamos. A sub 1, ¿cuánto es? 3. 11, la razón, ¿cuánto es? 4 por 4. Entonces, ¿esto qué sería? 3 más 44 y este sería igual a 47. Entonces, ¿qué concluimos? Que a sub 12 es igual a 47. Y así tenemos ese problema donde hemos usado la fórmula general de una progresión aritmética. Veamos el segundo ejercicio. Nos dice, se desea saber el número de múltiplos de 5 que hay entre 9 y 308. Ahí vamos a usar la fórmula general. No olviden múltiplos de 5 entre 9 y 308. 9 no puede ser el primer número porque 9 no es múltiplo de 5. Entonces será 10, el número que le sigue. 308 tampoco puede ser el último término porque no es múltiplo de 5. Pero el anterior, 305, sí es múltiplo de 5. Entonces, a sub 1 es igual a 10 y a sub n es igual a 305. Como son múltiplos de 5, no lo olviden, la razón es 5, o sea, va a ser 5 más 5 más 5 más 5 más 5, todos los múltiplos de 5. Entonces, si la razón es 5, lo que tendríamos usando la fórmula general sería la siguiente. Nos están pidiendo n en realidad, ¿cuántos múltiplos de 5? El valor de n nos están pidiendo. A sub n, el último término es, nuevamente, a ver, a sub 1 es 10, n no conocemos y la razón sí sabemos. Pero a sub n, el último término es 305. Entonces tendríamos igual a 10 más por la propiedad distributiva tendríamos 5 por n, 5n menos 5 por 1, 5, ¿verdad? Entonces tendríamos acá 305 va a ser igual a 10 menos 5, y es 5 más 5n. 5 pasa a restar al otro miembro, tendríamos entonces 300 igual a 5n. Si 5, como está multiplicando, va a pasar a dividir, tendríamos 300 entre 6 y n sería igual a 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos entre 9 y 308 tenemos 60 números que son múltiplos de 5. Número de términos que es n, entonces concluimos, repito, que son 60 números múltiplos de 5. ¿Ya? Bueno, chicas, entonces ya hemos usado, a ver, sigamos con el siguiente problema. Dice, el problema nos dice lo siguiente, el quinto término de una progresión aritmética es 18 y el octavo es 30. ¿Cuál
es el término que ocupa el 12º lugar. 12º lugar, no olviden, es el término A sub 12, o sea, 12, 12º es 12. Entonces tendríamos A sub 5, 18 y A sub 8, 30. Entonces, ¿qué tenemos? Entre A sub 5 y A sub 8 hay 3 términos. Hay 3 términos. Entonces nosotros restamos, ya sabiendo que son 3 términos, observamos. Entonces restamos 30 menos 18, que sería igual a 12, ¿verdad? Y esto lo dividimos entre 3 y esto es igual a 4. Entonces, ¿qué concluimos de esta operación? Que la razón de esa progresión aritmética es 4. O sea, ahora veamos. Si la razón es 4, ¿qué tenemos entonces? Tendríamos que A sub 5 es igual a 18. ¿Ya? A sub 5 sería igual a 18. Entonces, A sub 4, ¿cuánto sería? Le restamos 4, sería, porque es el anterior, 14. A sub 3, el anterior, 10. A sub 2, el anterior, le restamos 4, serían 6. Y A sub 1, el anterior, serían 2. Ahora, una vez que ya tenemos A sub 1, a nosotros nos han pedido hallar A sub 12. Entonces tendríamos A sub 1 más n12 menos 1, por la razón que en este caso es ya 4, vamos a poner de frente. Entonces, ¿qué tendríamos? A sub 12 sería A sub 1, que es 2, más 11 por 4. Entonces, A sub 12, ¿qué tendríamos? 2 más 44, ¿verdad? Entonces, A sub 12 es igual a 46. Y así, una vez más, hemos usado la fórmula general. Acá dejo una tareita para que se diviertan. La entrega es por Classroom hasta el jueves 14. El día viernes estoy enviando la solución de esta tarea, también en video, y la nueva explicación de los temas que se van a ir avanzando en la página aprendoencasa.p. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. Escríbanme si tienen alguna duda. No olviden, siempre de hoy en adelante, todos los días voy a estar atenta al Classroom y a sus mensajes. Cuídense mucho. Chao.